Primero, quiero preguntar cómo les fue con la tareita, cómo les fue con el cálculo de la tasa metabólica basal utilizando las dos ecuaciones que les mostré ayer, la de Harris-Benedict y la de Mifflin, que son pues como dos de las que más se utilizan, no son las únicas, pero que se pueden utilizar eh, de manera, digamos que confiada. ¿Listo? Entonces, escucho quién la hizo, cómo le fue, la comparación y demás. Profe, Esteban Cañas, yo hice las dos y la diferencia entre las dos son 64 calorías. O sea, ¿Sí? la diferencia es muy poca. ¿Cuánto te dio en Harris Benedict? En esa me dio 2.505. El total ya, esta parte de acá. Sí, señor. ¿2000 qué? 2.000, a ver, sí, 2.505. 2505. Lo hiciste con los datos tuyos. Sí, señor. Ok. Y la que usted Y propuso de la verde, 2.441. 2441, listo. La Aquí hay una diferencia, diferencia de 64. O sí, sea que señor. no hay mucha, pues no hay mucha, la diferencia no es muy alta. ¿Quién más la hizo? ¿Cómo le fue? Pues aquí tenemos, vamos a poner acá, una diferencia de 64. ¿Alguien más que la haya hecho, que la haya comprobado? La idea es que Sí, yo la hice también, profe. Vale, dale, Carlos. Me dio 2.260. 2260, listo. Y en la otra, en la de Mifflin, Con la de mi dio 2.305. aquí hay una diferencia de ¿cuánto? 300, de 45. 45. Listo, también Sí. pequeño. 45 pues no es una diferencia muy amplia, ¿vale? Entonces miren que las dos tienen una posibilidad de usarse, digamos que de manera confiada. Algunas investigaciones indican que la de Harris Benedict se recomienda usarla en población activa, deportistas, ya que suele sobreestimar un poco el gasto calórico. ¿Listo? La necesidad energética, perdón. Entonces, si la aplicáramos de pronto con una persona que necesita en salud bajar de peso, pues de pronto nos daría un poco más. ¿Listo? Ese poco más no es mucho, o sea, son unas 100, 200 calorías de más que quizá no sean muy significativas, quizá en un día, pero de pronto sumadas con el paso de los días y las semanas, de pronto pueden hacer mella. ¿Listo? Entonces, tener ese cuidado. Y la de Mifflin sí es un poco más recomendada para población digamos que no deportista, no la llamemos sedentaria, pero sí no deportista que no entrena ni que es tan activa como un deportista, ni tiene la frecuencia ni la intensidad de entrenamiento de esta población. Entonces son dos ecuaciones que podemos utilizar para calcular eso. Recordando que lo que estamos midiendo en esta parte de acá, sea con cualquiera de las dos ecuaciones, estamos midiendo cuántas calorías necesita la persona para sus funciones vitales en reposo. ¿Listo? El sistema digestivo, cardiovascular, pulmonar, todas, ¿cierto? Eso es lo que necesita de manera mínima como para sobrevivir. Es como el mínimo, llamémoslo así, vital que debe tener esa persona, debe consumir en calorías para poder mantenerse. ¿Listo? Pero como nosotros no estamos quietos todo el tiempo, o sea, no estamos sentados ni acostados siempre,
nosotros nos movemos algo, por muy sedentarios que seamos, algo nos movemos, ¿cierto? Algo, ya sea para ir a la tienda, para subir unas escaleras, algo nos movemos. Entonces, ese algo de más, que ya depende de cada persona, pues hace que le tengamos que aumentar unas calorías adicionales a esa base, ¿listo? Porque si no, empezaríamos a perder peso y a perder peso y a perder peso, que no es la idea, ¿listo? Por eso, esta tasa metabólica en reposo tenemos que multiplicarla por un factor que lo llaman factor de actividad, que fue lo que vimos ayer, que en la medida en que yo soy más activo, pues lo tengo que multiplicar por un valor más alto, porque quiere decir que necesito más energía para poder cubrir esa necesidad energética durante las actividades que yo realice. ¿Listo? Por eso, en las personas que hacen actividad ya deportistas, se multiplica casi por el doble, porque necesitará más energía para poder realizar esa actividad pues, en un rendimiento óptimo desde el punto de vista energético. Entonces, esa es la relación que estamos haciendo acá. Encontrando una base, multiplicándola por un factor de actividad que nos va a dar el gasto total de energía, que son lo que llamamos calorías diarias, que es lo que yo debo consumir durante el día para poder sostener esa actividad y sostener ese peso. Ya cuando yo quiero o subir de peso o bajar de peso, entonces sobre este valor empiezo a restarle una cantidad de calorías que son las que yo necesito o las que debo restar para poder empezar a perder peso, o si el caso es ganar peso, entonces le tengo que aumentar antes más calorías, o sea, comer más para poder subir de peso. ¿Listo? Entonces, esa variable de ahí es la que vamos a mirar en el ejemplo, en el caso que vamos a estudiar en este momento. ¿Listo? Entonces, preguntas ahí, claridades antes de empezar. Aquí sí necesito que tengan sus sentidos bien abiertos, porque vamos a hacer unos análisis que si bien no es que sean complicados, porque no pasan de ser operaciones sencillas, pues sí necesita una metodología. O sea, sí vamos a identificar una metodología y esa metodología pues tiene unos pasos muy precisos que son los que vamos a ir explicando. ¿Listo? Entonces, si quieren ustedes, mientras yo voy haciendo y voy mostrando cómo se resuelve, ustedes van tomando notas y van haciendo las preguntas. ¿Listo? Porque la intención es que de acá ustedes ya puedan hacer un análisis muy básico de cómo podría ser para una persona. ¿Listo? Y eso lo vamos a ir mirando. Recuerden que no hay trabajos no hay trabajos para calificar en este curso, pero sí la idea es que practiquemos. ¿Listo? Y que en las siguientes clases vayamos mirando esas prácticas que ustedes van haciendo. ¿Ok? Entonces, el caso de análisis es este. Es una mujer de 40 años con 1,53 metros, 73,9 kilogramos. ¿Listo? Ya en eso ya vemos algo, o sea, identificamos que hay un sobrepeso, ¿cierto? O sea, que hay un peso adicional. En la valoración que se le hace, se le encuentra el 35% de su peso corresponde a la masa grasa y el resto, el 65%, corresponde a la masa libre de grasa. ¿Qué quiere decir la masa libre de grasa? Es todo lo demás que no es grasa, ¿cierto? Entonces ahí están los huesos, los músculos, el agua, los órganos, etcétera, etcétera. La piel. Entonces todo eso correspondería a esa masa libre de grasa. Y la grasa sería el 35%. Eso nos da el 100%. La ocupación de ella es asesora de ventas. Trabaja de lunes a viernes en horario normal, de 8 a 6 de la tarde. Y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. El entrenamiento físico que ella hace es de martes, jueves y viernes, aproximadamente 60 minutos.
lo que más o menos contabiliza 350 kilocalorías de gasto por sesión. ¿Listo? Entonces, si quieren le van tomando imagen o van tomando nota para que los datos no se les olviden. ¿Listo? Porque aquí estos datos son para ir haciendo la resolución del caso. ¿Qué es lo que queremos lograr? O sea, ¿para qué es este caso? Para poder establecer un plan de pérdida de peso, pero un plan de pérdida de peso metodológico, organizado, estructurado, enfocado en salud, que no nos vayamos a ir a dietas, ya sabemos el concepto de dieta, a dietas extremas, restrictivas, sino a un balance y a un ajuste en la alimentación de esta persona. ¿Listo? Entonces tengan esta información ahí en su mente, tómenle foto, pantallazo o escríbanlo si a usted le gusta más escribir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir resolviendo paso a paso cómo lo haríamos, cómo podemos analizar este caso. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es estimar el peso corporal adecuado. ¿Listo? ¿Cuál sería el peso que ella debería tener de acuerdo a su estatura particularmente? ¿Listo? Y la cantidad de peso graso a perder con base en el porcentaje objetivo de grasa corporal, que lo vamos a ver. Ya les voy a mostrar, está en la tabla 1, clasificación y rangos del porcentaje de grasa corporal en mujeres. Entonces, vamos a mirar esa tabla. Tiene, ya sabemos, 35% de masa grasa y es una mujer de 40 años. Entonces, vamos a mirar la tabla. Entonces, en mujeres, esta es una tabla, igual hay muchas tablas, ¿vale? Pero esta es la que voy a usar yo como para referenciar. Edad de 40 años, ¿listo? Y tiene 35%. Entonces, el 35% está acá. ¿Vale? De acuerdo con esto, para esta persona, digamos que está en un rango saludable aún. Pero ¿qué pasa? Está en el límite. O sea, si se pasa un poquito, ya empieza a estar casi acá. Listo, perdón, empieza a estar acá. Me vuelvo acá, yo borro esta. Listo, entonces resalto acá de nuevo los valores. Es una mujer de 40 años, tiene 35% de grasa. Está en el límite. Si pasa de acá, ya entraría en un sobrepeso por grasa, ojo, por grasa. Ya sabemos que lo tiene por peso, pero por grasa también puede tener. En este momento está acá. Entonces, ¿cuál sería la recomendación con ella? Pues bajar el porcentaje, o sea, para que no esté en este límite, ¿vale? Entonces ya sabemos dónde está, dónde puede estar la meta de ella, menor a 35, ¿listo? Hasta llegar a 23, puede ser la idea, ¿ok? Entonces, con ese parámetro, ya sabemos hasta cuál podría ser el objetivo que la podemos llevar en bajar el porcentaje de grasa corporal, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, ojo acá que aquí es donde vienen los pasitos. Lo primero es identificar la masa grasa que tiene, pero en kilos. Ya sabemos que es el 35%. ¿Listo? Entonces, ella pesa 73,9 kilos. Le vamos a sacar el 35%. ¿Listo? Sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente 73,9 por 0,35, que es el 35%, nos da que ella tiene en grasa corporal en su cuerpo, tiene aproximadamente 25 kilos de grasa. ¿Listo? Entonces, ese es el primer pasito, ¿vale? Primer pasito, identificar eso. ¿Cómo? El peso multiplicado por
el porcentaje de grasa que ella tenga. Obviamente hay que hacerle la valoración. ¿Listo? Hay que hacerle la valoración por impedancia o por antropometría. ¿Listo? Pero estamos resolviéndolo acá. Eso ya sería otro tema. La valoración antropométrica, que no la vamos a hacer acá. Pero digamos que ya le hicimos la valoración y eso nos dio. Segundo paso, dentro de este primer paso. Ya hicimos el paso A, vamos al paso B. Listo. Vamos a identificar cuánto peso en kilos tiene en masa libre de grasa actualmente. Sencillo. Listo. ¿Cómo lo podemos hacer? A este peso, que es el de ella, le sacamos la diferencia que hay entre 1, que se representaría el 100%, y el 35%. O sea que el resto es el 65%. ¿Vale? Eso nos da que el resto del peso corporal, que se llama masa libre de grasa, corresponde aproximadamente a 48 kilos. ¿Listo? Ahí cómo vamos. Quiero que vamos pasito a pasito, lento, lento que voy de afán. ¿Listo? Pasito a pasito, profe. Tenemos una pregunta del profe Carlos Alberto. Hágale. ¿Listo? Profe, son dos preguntas, la verdad. Sí, dime. La primera es, ¿cómo calculo o cuál es ese rango seguro para llevar a las personas a hacer disminución de peso? O sea, ¿con qué porcentaje debo arrancar para que no se produzca pues como un efecto negativo en las personas? Vale. Entonces, ahí es donde nos tenemos que ir a la referencia. ¿Con qué tabla voy a referenciar? ¿Cierto? Entonces, por eso les mostré esta, que es una tabla que clasifica el estado de grasa corporal de las mujeres. Entonces, aquí me dice, en la valoración, en el ejemplo, me está dando 35%. ¿Vale? De acuerdo a la edad, ese porcentaje para ella es saludable. Pero ¿qué pasa? Es que está en el límite. O sea, está a nada de tener ya un sobrepeso por aumento de grasa corporal. Entonces, yo dentro de este rango empiezo a jugar. ¿Cuánto? Obviamente, yo no me voy a ir al extremo. Tengo 35 y me voy a ir a 23. No, yo tengo que ir de a poco. ¿Listo? Ese de a poco puede ser bajarlo a 33 primero, después a 32, después a 29, o irme de uno en uno, ¿cierto? O yo digo, no, me voy a ir a 30 de una vez. ¿Listo? Obviamente el tiempo va a jugar un factor indispensable acá, que eso también lo vamos a calcular. Depende del objetivo, el tiempo va a ser mayor, si se hace de manera sana, ojo. Entonces, para el ejemplo que estoy planteando, yo voy a definir cuánto quiero bajar de este 35%. ¿Tengo para bajar hasta dónde? Hasta 23. 23. Hasta 23. Pero yo no lo voy a llevar de 1 a 23. Yo me voy a ir de a pasito. Entonces, uno ya como, pues nosotros no somos nutricionistas, pero el nutricionista lo que hace es eso, es plantear algo alcanzable. Entonces, yo le puedo decir, vamos a hacerlo, vamos a conseguirlo más o menos, bajémoslo a 32, o sea, bajemos un 3% y miramos cómo nos va. ¿Listo? Entonces, yo me pongo la meta y vamos a ver si la vamos a alcanzar. Eso que vamos a hacer ahora también permite calcular el tiempo, ¿listo? De acuerdo a eso. Si yo voy a bajar un 1%, pues me voy a demorar menos, pero si voy a bajar un 10%, me voy a demorar más. Entonces, eso también lo vamos a aprender a calcular. ¿Cuánto me voy a demorar? Dependiendo de lo que yo considere que, o de acuerdo a la meta que yo me vaya a poner. Entonces, esta es una tabla, pero les voy a mostrar otra. Les voy a mostrar otra tabla que también se utiliza. Por ejemplo, esta es otra tabla. Pero esta tabla es para medición con método de bioimpedancia, que creo que ustedes lo conocen, que es el equipo que es por corriente eléctrica. Creo que no sé si lo conozcan algunos. Que es un equipo donde uno se para,
coge un aparatico y eso en 10, 15 segundos le saca los resultados. Entonces, Sí, profe. esta referencia es para ese equipo. ¿Listo? Es para ese equipo. Entonces, depende de la medición que tú utilices, tienes que usar la tabla de referencia adecuada. ¿Listo? Entonces, si es con este equipo, yo me voy a esta tabla. Si es por antropometría, yo me voy a las tablas que me hablen de valoración antropométrica. Entonces, eso puede variar, ¿listo? Pero para el ejemplo que estoy planteando, yo me estoy basando en esta tabla de acá, ¿listo? Entonces, ese es el porcentaje que yo puedo tener como referencia, ¿vale? Entonces, vamos a mirar qué seguiría, ¿listo? Eso es lo primero, identificar esto, ¿vale? ¿Cuánto corresponde en peso en kilos esos porcentajes que me dio la valoración? ¿Vale? No sé si quede claro ahí, Carlos. Yo sé que faltan todavía información por darte, que de pronto te va a completar la respuesta, pero es más o menos la idea. Yo parto de una tabla de referencia que me indica qué tan lejos estoy o qué tan pasado estoy de lo normal. ¿Listo? Para mi situación particular. Entonces yo a partir de ahí empiezo a medir, ¿cierto? Es como cuando ustedes los profes en un equipo, ustedes ya saben más o menos el torneo, los contrincantes, la posición que tiene el equipo. Entonces usted dice, no, yo creo que con esta situación yo puedo llegar acá. No hay ni una tabla, no hay ningún índice que le diga está muy lejos, está muy poquito, ¿no? Es más o menos de acuerdo a lo que ustedes pretenden. Acá hay unos parámetros base, pero también se juega un poquito con eso. ¿Cuál podría ser la meta que yo puedo alcanzar? ¿Listo? Entonces, con base en este ejemplo, bueno, no sé, profe Willy, si hay otra pregunta. No, Profe, señor, yo, pues ahí me estaba diciendo el profe Stever que si le podía regalar la diapositiva anterior. Yo creo que la regalamos todas, ¿cierto? Al final Sí, del... claro. No, Sí, ya la dale. tengo, gracias. Ya, Stever. Sí, señor, gracias. Listo. Dime, Lady. ¿quién? Lady, ¿Cuál de los dos? Lady, dale. Profe, que si porfa me puedes volver a explicar otra vez sobre el porcentaje de la masa libre de grasa. Bueno, ¿qué es? Ajá, sí, ¿cómo salió que el 100%, que no sé qué, pues enredé? Vale, listo. Vale, no hay problema. Voy a hacerlo acá, en un espacecito acá. El peso de la persona son 73,9 kilos, ¿cierto? Kilos. Esto es el 100%. ¿Listo? Ese es el 100%. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí? Sí, señor. O sea, si tú pesas 60, ese es tu 100%. Tú pesas 55, Ok. ese es tu 100%. Ahora, de acuerdo con el caso, está diciendo que el 35% es la masa grasa. O sea que de acá, el 35% corresponde a grasa. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es en peso la grasa? Entonces, fue lo que hicimos acá. Es este valor, o sea, más o menos 25,8 kilos. ¿Vamos bien ahí, Lady? Sí, señor. Listo. Entonces, por inferencia, como se llama masa libre de grasa, es todo el resto del cuerpo que no es grasa. ¿Listo? Entonces, si el 35% es grasa, el resto es masa libre de grasa. O sea, ¿cuánto le queda a 35 para hacer 100? Entonces se hace una resta. 65. Listo. Es como si nosotros fuéramos esta bolita
y el 35% más o menos esto fuera grasa. Y el resto es masa libre de grasa. Ok, vale, ya entendí, gracias. Entonces, lo que hicimos acá fue eso, calcular cuánto es el peso de la grasa y cuánto es el peso del resto del cuerpo. ¿Cómo más se pudiera haber hecho esto? Simplemente a este valor le resto este y me da lo mismo. A 73,9 Ok. le resto 25,865 y me tiene que dar esto. Es lo mismo. Listo. Me tiene que dar Ok, lo mismo. gracias. ¿Vale? Listo. Entonces, con ese concepto, ya sabiendo eso, los siguientes dos pasos me identifican cuál sería la masa grasa objetivo que yo quiero conseguir. ¿Listo? ¿En qué me voy a basar? En las tablas. ¿Listo? ¿Cuál es la normalidad para esa persona con esa edad y de acuerdo a si es hombre o mujer? ¿Listo? Entonces, si tengo 35, pues yo lo quiero bajar. ¿Listo? Porque está en el límite. Ya vimos que está en el límite. Entonces, yo lo voy a bajar. ¿Cuánto lo voy a bajar? Yo, como profesional, le voy a decir, vamos a proponernos una meta de llegar al 30%. ¿Listo? Ahí disminuí ¿cuánto porcentaje? 5%, porque estaba en 35. Aquí simplemente es indicar cuánto es el 30%, cuánto es lo que yo quiero llegar. Por ende, por lógica, ¿cuánto sería la masa libre de grasa objetivo? Pues el resto, para llegar a 100. O sea, sería 70%. ¿Listo? ¿Vamos bien ahí? O sea, primero identifiqué los pesos, después identifico cuáles serían los objetivos. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Que vea la idea ahí como con cara de enredo. No, profe. No. Todo bien hasta ahora. Bueno, listo. Ojo que no se pierdan porque como son tantos pasitos, se puede uno perder. Por eso estoy haciendo las pausas. ¿Listo? Para que nos vaya quedando claro. A igual esta información a ustedes les va a quedar y les voy a regalar un Excel donde no van a tener que hacer ningún cálculo, pero yo quiero que lo aprendan a hacer. ¿Listo? Para que el Excel lo entiendan bien. ¿Vale? Entonces, listo. Ya tenemos Profe, esos dos qué pasos pena. claros. Dime, Sandra. Dime, Sandra. ¿Usted me puede volver a repetir, por favor, los dos objetivos? Que sí quede como con dudita ahí en el 30 y en el 70%. Al favor. Exacto. Yo Gracias. estoy esta persona está en 35%. Ya sabemos que según la tabla, yo la puedo llevar hasta el 23% para su edad, para que siga siendo saludable, porque menor a 23 ya es bajo y no queremos eso tampoco. La grasa es necesaria. La grasa se necesita en el cuerpo y bastante. O sea, bastante no en cantidad, sino en importancia. Entonces, yo ya tengo una referencia. Yo no me la voy a llevar hasta el 23 de una. Yo la voy a ir bajando de a poco. ¿Ok? Entonces, mi meta para este caso, yo estoy proponiendo 30, pero podría ser 34, podría ser 33, podría ser 32, podría ser 25, ¿cierto? Eso lo decide ¿quién? El profesional que esté haciendo esta valoración o esta indicación, ¿vale? Entonces, yo me arriesgué y pongo el 30%. ¿Listo? Pero pudiera haber puesto otro número, pero en el caso yo lo estoy haciendo así, con el 30%. ¿Qué me da eso? Que si aquí la grasa es el 30%, el resto es masa libre de grasa, o sea, el 70%. ¿Listo? Ah, ya. ¿Vale? Ahí vamos. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Vamos bien ahí. Ahora, Sí. siguientes dos pasos para terminar este primer gran paso. Ya necesito entonces saber
¿a qué peso la voy a llevar? ¿Listo? ¿A qué peso la voy a llevar? ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace? Cojo el peso que tiene actualmente en masa libre de grasa actual, o sea, este valor. Este de acá. ¿Listo? Y lo divido entre el porcentaje que yo estoy definiendo como objetivo para este sujeto. Masa libre de grasa objetivo es el 0,7 o 70%. ¿Listo? Esa división me da, en este caso, 68,6 kilos. ¿Vale? Haciendo esa división. 68,6 kilos. Ya teniendo ese parámetro, entonces yo ya voy a saber cuántos kilos quiero perder en esta situación. Entonces simplemente, este es el peso objetivo y ya me voy al peso a perder. Entonces son el peso actual, que son 73,9, menos el peso objetivo. ¿Listo? Y eso me da una diferencia de 5,3 kilos, que indican que ese es el peso al que yo voy a llegar con ese objetivo que me propuse. ¿Listo? O sea que esa persona quedaría pesando 68,6 kilogramos. ¿Listo? Preguntas, inquietudes, aclaraciones. ¿No la hay? Pueden abrir los audios, si la tienen, la pueden abrir los audios. Háganlo No hay de problema. una vez, porque ya voy a pasar al siguiente, al paso 2. Ya Yo se viene la, el quiz. yo la había tomado como el 30% que equivalía a 7.5 de grasa según el MG de objetivo. Pues lo había tomado por ahí. ¿Cómo así? O sea, el 30% de ese 25.865 kilos de grasa equivale a 7.5. Creí que la íbamos a tomar por ahí, más no por el otro lado del 70%. Ni yo me Sí, entendí. sí, ya te entendí. No, pero no se puede porque el caso lo estamos, o más bien, de manera indirecta, este 70% me está indicando cuánto es lo que yo realmente quiero conservar como masa libre de grasa, y ese es el parámetro que está, digamos que de manera excluyente, ya me está sacando de por sí, me está diciendo que el resto que el resto corresponde a la masa grasa. O sea, que de manera indirecta, al hacer esta división por el 0,7 o por el 70%, me está dando esa indicación de este valor. ¿Listo? O sea, de ese porcentaje de grasa que completa el peso corporal. ¿Listo? O sea, si yo de acá, y me voy a devolver, si yo a este peso de acá le saco el 70%, voy a saber cuánto va a ser la masa libre, la masa grasa que voy a perder. ¿Listo? Entonces lo voy a hacer para que lo tengamos ahí. Entonces 68,6 le voy a sacar el 30%, o sea, por 0,3. Me da 20,58 de kilos de grasa. Si a ese valor 20,58 le resto, o a 25 más bien, a este valor de acá, le resto 20,58, me da que más o menos va a perder este valor de acá. ¿Listo? 5,3 kilos. Entonces, la idea en este caso es perder grasa, ¿cierto? Perder grasa y la masa libre de grasa, conservarla o mantenerla un poco más alta.
Esa es la idea. Entonces, por eso la ecuación se hace de esa manera. ¿Listo? Para que lo tengan ahí preciso. O sea, Listo. sigan los pasos para que no se vayan a embolatar. ¿Ok? Entonces, yo ya sé esto. ¿Para qué hice todo esto? Simplemente para poder saber esto. Esto es lo que me interesaba a mí. ¿Listo? Saber cuánto peso va a perder una persona. O en otro caso, podría ser ganar también, porque también aplica para los dos casos. Pero en este caso, como hay sobrepeso, pues vamos a querer bajar. ¿Listo? Todos estos pasos los hice fue para eso, para poder identificar cuánto peso es lo que yo quiero o necesito perder para poder llegar a esa meta del 30% de masa grasa. ¿Listo? Entonces, con base en eso, me voy al segundo paso. Entonces, el segundo paso indica estimar, y cuando hablamos de estimar, no es exacto. Por eso nos acercamos. ¿Listo? Estimar el déficit calórico. ¿Listo? Entonces, primer paso de esta segunda parte. Este es el peso que voy a perder, ¿cierto? En kilos. Pero yo necesito saber cuánto es eso en gramos. ¿Bien? ¿Cuánto es eso en gramos? Entonces, multiplico por 1000. Eso me da 5300 gramos. ¿Listo? O sea que él va a perder 5,3 kilos o 5300 gramos. Es lo mismo. ¿Listo? Es un paso intermedio que ya lo sabemos hacer. Ahora, ¿cuántas libras, ojo, cuántas libras va a perder? Entonces yo lo que hago es coger la cantidad de peso a perder en gramos, que son 5300, y los divido entre la cantidad de gramos que tiene una libra. Una libra exactamente no tiene 500 gramos, tiene 453 gramos aproximadamente. ¿Listo? En la medida pues exacta. Eso nos da que esa persona va a perder en libras 11,7. ¿Listo? 11,7 libras. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Qué hice primero? Pasar los kilos que va a perder a gramos. Muy fácil. Multiplicamos por 1000 porque un kilo tiene 1000 gramos. ¿Listo? En libras, 5300. Una libra es esto. Entonces, lo que hacemos es dividir esto por la cantidad o por lo que es una libra y en gramos y nos da el valor en libras. Y ahora ya voy a saber cuántas calorías, ojo, en total representan esas 11,7 libras o esos 5,3 kilos de peso que va a perder, pero en calorías. ¿Listo? ¿Y eso cómo se hace? Esto ya está estandarizado, esto es una medición que ya se sabe. ¿Listo? Se sabe que una libra de peso corresponde aproximadamente a 3500 kilocalorías. Es decir, y les voy a poner el ejemplo. Si usted quiere perder una libra de peso, tiene que quemar 3500 calorías. ¿Listo? Para bajar una libra, aproximadamente un medio kilo. ¿Listo? Eso ya está medido en laboratorio, más o menos. Entonces lo que yo hago es 3500 kilocalorías por la cantidad de libras que voy a perder. Eso me da un total que para poder bajar ese peso necesito quemar, listo, y voy a utilizar entre comillas el quemar, 40.896 calorías en total. Listo, para poder yo bajar esos 5,3 kilos o las 11,7 libras, que es lo mismo.
Listo. Preguntas. Preguntas ahí. Profe, sí. ¿Por qué se Sí. toma ese cálculo de la libra? Esa libra equivale a la libra americana, por el colegio que es el que rige todo este tema de nutrición Sí, o por exacto. qué. Sí, Porque exacto. realmente una libra equivale a 500 gramos, o sea, métricamente son 500 gramos, solo que por temas económicos, que es lo que hacen los Estados americanos, los Estados Unidos, la libra es ese juego que se hace a los 500, a los 453 gramos. Exacto, sí, se toma es por eso. Pero uno la pudiera hacer con los 500. Listo. Y también es válido. Listo. Es más o menos la estimación que se hace, sino que para ser, digamos que rigurosos con la estimación, pues se utiliza eso. Pero uno lo pudiera hacer también con 500. Vamos a ver cuánto nos da con 500. 5.300 dividido 500. Nos da 10,6. Listo. Casi un kilo de diferencia. Listo. Que digamos que puede ser significativo o no, dependiendo de cómo lo hagamos. Lo importante es que usted tenga el dato ahí. Si vas a utilizar el 500 o vas a utilizar el dato americano. ¿Listo? Entonces, no habría problema si usas el uno o el otro. En la diferencia no va a ser tan alta. Igual esto es estimación, no es exactitud. Entonces nos aproximamos más o menos al valor. ¿Listo? ¿Alguien más? Entonces, recapitulo. Primero, identifico cuánto peso necesito perder. Ya sabemos que son 5,3 kilos. Segundo, necesito saber ese peso a cuántas calorías representa. En este caso, siguiendo los pasos, nos da 40.896. ¿Listo? Ahí vamos. O sea que este es el objetivo y aquí fue el objetivo. Por eso hacemos todos los pasos, pero el objetivo es ese. Ahora, entonces ya sé eso, ya sé el peso que voy a perder o que quiero perder y cuánto representa eso en calorías. ¿Listo? Sabiendo este valor, que esto ya es un valor definido en nutrición. Ahora, vamos al paso 3. Estimar el tiempo, ojo, de consecución del objetivo y aquí es donde nos vamos a dar cuenta de cuánto tiempo voy a necesitar para llegar a esa meta. ¿Listo? Que fue una de las preguntas que hacía el profe Carlos, que está muy relacionada con eso. O sea, ¿cuánto tiempo yo sé que me voy a demorar en eso? Hay formas de hacerlo muy rápido, pero no son tan saludables. De hacerlo saludable, ¿cuánto sería el tiempo que me voy a demorar? Entonces, ojo acá. Lo primero es identificar el déficit calórico diario. Y para esto, en teoría, dice los parámetros nutricionales que los déficits, o sea, las disminuciones en kilocalorías diarias, no deben ser mayores a 1.000 kilocalorías. O sea, en el caso de, creo que fue el profe Stever, que le dio 2.500 algo, si él quisiera bajar de peso, lo podríamos llevar hasta 1.500, en teoría. Pero quitarle 1.000 calorías a una persona de tajo, decirle desde mañana vas a comer 1.000 calorías menos, es una cosa pues muy brusca. No trabajo. Entonces, primero pues obviamente esas metas son irreales porque eso no lo va a cumplir. O sea, lo hará si acaso 1 o 2 días si acaso, pero como no hay una progresión, pues eso no se va a alcanzar, ¿cierto? Y el objetivo es, como decimos, apúrese que voy con afán. O sea, como es lento que voy con afán. Entonces,
Aquí las cosas es paso a paso. ¿Listo? De a goterita, de a goterita, de a goterita. Entonces, la recomendación más exacta es no pasarse de 500 en primera instancia y para ser aún más progresivos, arrancar con restricciones de 150, 200, hasta 300 diarios. ¿Listo? Como para que no sea tan brusco el cambio en esa persona. ¿Ok? Pero yo tengo el rango hasta 1000. Pero vuelvo y digo, la recomendación en particular es que no sea más de 500. Y si yo quiero ser un poco más progresivo, puedo arrancar desde 150, 200, 250, 300. ¿Listo? Puede ser un rango para iniciar. En este caso que estamos haciendo, yo voy a escoger 400 kilocalorías de restricción. ¿Listo? 400 kilocalorías de restricción para este caso. ¿Ok? Yo, digamos que la persona, la señora esta, yo le puedo decir, bueno, usted está comprometida, lo vamos a hacer, es más o menos esta cantidad menos que vamos a consumir, usted está en disposición, lo vamos a hacer progresivamente, bla, 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 más o menos esto corresponde a comer menos de esto en el día. Listo, eso se negocia, listo, en ese caso. Entonces, eso es lo primero. Identificar ese déficit calórico diario, que son, en este caso, yo voy a poner 400 kilocalorías. Después me voy al paso B. Dice, déficit calórico semanal. ¿Qué hago? Simplemente las 400 kilocalorías que yo le voy a restar cada día, la multiplico por los 7 días de la semana. O sea que por semana yo le voy a estar restringiendo 2.800 kilocalorías. ¿Listo? Ahí vamos bien. Ahora, en el caso, decíamos que ella gasta aproximadamente 300 kilocalorías por sesión de ejercicio, pero eso solo lo hace 3 veces a la semana. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto gasta en calorías por ejercicio? Entonces, simplemente 300 kilocalorías por día, por sesión, por los 3 días que entrena, me da 1050 kilocalorías de gasto. ¿Listo? Entonces, por este lado le estoy restando. Y por este lado también le estoy restando. O sea, le estoy restando por alimentación y le estoy restando por ejercicio. ¿Listo? O sea que si solamente fuera por alimentación, solo serían 2.800 kilocalorías. Pero como ella está entrenando, está haciendo ejercicio, pues eso me ayuda a que la restricción de calorías no tenga que ser tan alta, porque por ejercicio también estoy gastando. Entonces va a ser una combinación potente, ejercicio y alimentación. ¿Vale? Entonces por eso es como la estrategia que por excelencia se debe hacer. Porque es más rápido, porque es más sano y porque el ejercicio, además de ayudar a quemar calorías, tiene un montón de beneficios que ya conocemos. ¿Listo? Entonces, ya con esos datos, yo ya sé cuál va a ser el déficit calórico total semanal. Cojo las 2.800 kilocalorías que le voy a restar por alimentación, o sea, por ingesta, más los 1.050 que va a gastar adicional por ejercicio. Eso me da un total de 3.800 kilocalorías por semana, aproximadamente, de menos en esa persona. O sea, que va a gastar en esa persona. ¿Listo? Esto incluso es una operación matemática. Recuerden que menos y menos, ¿listo? Cambia el signo. Entonces se suman en este caso. Ahora, con base en esto, yo ya sé que estas son las calorías totales que ella va a gastar en déficit toda la semana.
por alimentación y ejercicio. Con eso yo ya puedo identificar cuántas semanas me voy a demorar. ¿Cuántas semanas me voy a demorar? Listo. Entonces, ¿qué hago? Cojo la cantidad de calorías, que son estas de acá, lo voy a traer para acá, que corresponde a la cantidad de peso que va a perder, que es el déficit calórico total. Y lo divido entre la cantidad de calorías que ella va a gastar por semana, que es el déficit calórico total semanal. Esa división me da que aproximadamente en 10,6 semanas se cumpliría la meta, siguiendo esto estrictamente, o sea, siguiendo esto, siendo juicioso en la alimentación, en el ejercicio, etcétera, etcétera. ¿Listo? Más o menos 11 semanas que corresponden a casi 3 meses. ¿Listo? Todo esto para poder llegar a este número de acá. Preguntas. Preguntas, muchachos. Yo no tengo registradas, pero si alguien quiere participar, así, Mateo Yo. Ramírez Cano. Dale, Ah, Mateo. dale, Mateo. Profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué, Mateo? ¿Qué más? Excelente, profe. Quería hacerle una pregunta acerca del déficit calórico diario, el punto A. Sí, dime. Usted nos dice que lo recomendable, si queremos seguir lo de este déficit diario, calórico diario, es recomendable iniciar desde 150, 200, 250 kilocalorías. Sí. ¿Cómo sería o cómo se manejaría la progresión de estas kilocalorías de déficit calórico? ¿Al cuánto tiempo, las cuántas semanas podría aumentar ese déficit calórico? De acuerdo con esto, por ejemplo, si yo estoy identificando, como yo tengo que hacer un control, en este caso lo puedo hacer cada 2 semanas, ¿cierto? Como para identificar esos cambios. Si yo estoy mirando que en 2 semanas voy consiguiendo la meta, con ese mismo valor de déficit, continúo así. ¿Listo? Continúo así para no hacer cambios bruscos. Puedo quizá aumentarle un poco, pero yo particularmente lo dejo así. ¿Listo? Si yo veo que no se está progresando mucho, ¿listo? Entonces habría que evaluar si es porque se está dejando hacer ejercicio o porque no se está cumpliendo la meta de alimentación. Entonces yo puedo aumentar un poco más. Si empecé en 200, puedo subirlo a 100, a 300, perdón, porque estoy identificando que no me está funcionando la estrategia. Entonces es mucho de eso, de estar controlando de acuerdo al tiempo que tú le des de valoración, que para estos casos se puede hacer cada 15 días o cada semana. Lo que pasa es que depende, motivacionalmente hay personas que no les gusta que les estén midiendo, pero pues profesionalmente uno necesita los datos. Entonces, tú ya negocias y dices, bueno, vamos a hacer una valoración quincenal. Listo, si quiere no mire la báscula, no la mire. Listo, y no, yo no le voy a contar nada, pero necesito tomar datos. Entonces, tú ya acomodas. Entonces, la progresión puede hacerse así. Si voy bien, no cambies. Si no estoy logrando lo que estoy buscando, puedo aumentar. ¿Cuánto? Unas 100, 150 calorías de más como para ser un poco más agresivos. A ver si así nos funciona. ¿Listo? Entonces puede ser una táctica. En otras personas, porque como esto no es exacto, puede ser que la restricción tan alta, digamos que estas 400 calorías me pasé y no esté funcionando, o sea, no esté alcanzando a llegar allá y le esté generando de pronto frustración. Entonces puedo bajarme, pero el tiempo de consecución del objetivo se me va a ampliar, pero no importa. Listo, lo importante es que llegue a la meta. Entonces yo voy mirando eso, la progresión. No van a ser saltos altos, ¿cierto? No pasar de 100 a 500 de una, no. Un cambio progresivo puede ser cada 2 semanas, cada 3 o cada mes, más o menos 150, 200 calorías podría ser una progresión. ¿Listo? Pero eso lo vas a evaluar tú en ese momento. Perfecto, profe, muchas gracias. Vale, Mateo. Profe,
lo primero que tengo que hacer yo es aplicarle la fórmula de ayer para saber cuánto es el consumo diario de calorías, o estoy equivocado. No, todavía no hemos llegado allá. Ah, berraquito, yo hágale pues. Todavía no hemos llegado allá. ¿Listo? Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. ¿Ok? O sea, primero analizamos el caso, identificamos cuánto peso va a perder, cuántas calorías corresponde ese peso en calorías y cuánto tiempo me demoraría en perder esas calorías. ¿Listo? De acuerdo al déficit calórico por alimentación y al gasto calórico por ejercicio. ¿Listo? Para poder llegar a saber, son 2 meses, son 9 semanas, son 16 semanas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Todo depende de qué, de este objetivo que yo me propuse. ¿Listo? Si este objetivo fuera más alto, la masa grasa que la quiera llevar a 25, pues obviamente con estas restricciones que le estoy poniendo me va a demorar más. Entonces, esa variable de la meta, del objetivo que yo me voy a proponer, hace que el tiempo o se alargue o se acorte, dependiendo si yo le voy a meter, por ejemplo, más días de entrenamiento. O sea, si yo logro convencer a esta persona que no haga 3 días, sino 5, este valor de acá va a ser menor, o sea, me va a demorar menos tiempo. ¿Sí ven? O sea, yo empiezo a jugar con eso. Jugar en el buen sentido de la palabra, o sea, a controlar esas variables para poder identificar cuánto me puedo demorar. Porque yo ya le puedo decir a la persona, vea, más o menos de acuerdo a estas características, si seguimos esta alimentación, si seguimos este programa de entrenamiento, más o menos en 3 meses podemos estar llegando a esto. ¿Listo? Como esto no es exacto, hay que ir controlando, ¿cierto? Esto no es como meter, ¿cierto? En una máquina metes cosas y sale una cosa, ¿no? Es un proceso igual, pero más complejo. Entonces, esas variables yo empiezo a jugar, a controlarlas y ya puedo saber el tiempo, ¿vale? Entonces, cuarto paso, esto ya lo vimos, por ejemplo, este es en hombres, este es en mujeres, este es en hombres. ¿Cuánto sería? Esos valores. Ahora, ojo, esto es para personas no deportistas. ¿Ok? Personas no deportistas. Bien, porque hay deportes donde un 11%, un 12% no se consideraría bajo, se consideraría un rango óptimo, pero porque es competencia. ¿Listo? Entonces, eso es para población no deportista. Cuarto paso. Entonces, aquí viene al paso que llegaba el que hacía Esther. Calcular la tasa metabólica en reposo, definir el factor de actividad y estimar el gasto total de energía y el déficit calórico, sin entrenamiento y con entrenamiento, con base en las ecuaciones de Harris-Benedict o Mifflin, la que ustedes decidan usar. ¿Listo? En este caso, yo lo calculé con las dos. ¿Listo? Tasa metabólica de reposo con Harris-Benedict y tasa metabólica de reposo con Mifflin. Esta es más o menos la diferencia. Hay una diferencia de aproximadamente 114, si no estoy mal. 114, que no es demasiado, ¿listo? Pero para el caso que estoy yo resolviendo acá, voy a utilizar esta de acá. ¿Listo? Me voy a ir con esa. ¿Ok? El factor de actividad, entonces, ojo con esto acá. ¿Cuántas veces está entrenando ella a la semana? 3. 3 3, veces. ¿cierto? 3 veces. Vale. Quiere decir que los otros días, ¿qué pasa? ¿Cómo es su comportamiento? Está haciendo solo el gasto que hace el cuerpo por sí solo. Perfecto. Excelente análisis, Yamil. ¿Listo? Eso es lo que quería llegar. O sea que no todos los días va a comer igual. Porque hay unos días donde va a gastar más y unos días donde va a gastar menos. Y como su actividad es sedentaria, o
sea, tiene una actividad donde está sentado mucho tiempo, pues lo hace aún más hipoactiva a esa persona. Entonces, vamos a usar dos factores de actividad. Un factor de actividad para los días que no entrenan, que son de los días de la semana serían 4 días, ¿cierto? Donde en ese vamos a utilizar el factor de actividad más pequeño, que es 1,2. ¿Listo? Me voy a volver aquí rápido, que es este. Personas sedentarias que hacen poca actividad física. ¿Listo? Y para los días con entrenamiento, que son 3 días, voy a utilizar el factor de actividad 1,375, que corresponde a este valor. ¿Listo? De personas que hacen una actividad ligera de 1 a 3 veces por semana. ¿Bien? Porque lo que hacen no es muy alto. Entonces, ya teniendo estos dos valores, y tengo este de acá, tengo este de acá y tengo este de acá, entonces lo que hago es calcular el gasto total de energía para los días sin entrenamiento. Entonces, cojo 1448 kilocalorías, que es este valor de acá, y lo multiplico por el factor de actividad para los días sin entrenamiento, o sea, este de acá. Y eso me da 1738 kilocalorías. Y hago lo mismo, gasto total de energía para los días con entrenamiento. Aquí, perdón, aquí es 1448. Lo multiplico, es este mismo valor de acá. Lo multiplico por este y me da 1991 kilocalorías. ¿Listo? Eso es lo que yo le debería dar a comer, o la persona lo que debería comer. Listo. Pero como ya quiere bajar de peso, ya lo vimos, entonces aquí le aplico lo que ya sabemos. Déficit calórico sin entrenamiento. Entonces cojo este valor de acá, es este, y le resto las 400 kilocalorías que dije que le iba a restar. Eso me da 1338 kilocalorías. Esto es lo que va a comer esa persona los días que no entrene. ¿Listo? Sin entrenamiento. Y hago lo mismo para los días con entrenamiento. Cojo este valor de acá, que es este, y le resto las 400 kilocalorías que yo dije que le iba a restar y me da 1591 kilocalorías que va a comer los días que entrene. Porque los días que entrene, pues tiene que comer más porque está gastando más energía. ¿Listo? Entonces, hasta acá yo necesito llegar para poder identificar realmente varias cosas. ¿Listo? Yo podría haber empezar desde el 4º paso y de una vez irme a los 400. Yo digo, voy a ir 400 y de una vez voy directo. Pero esto de acá es importante para definir cuánto es el peso que va a perder. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo me va a demorar? ¿Cuánto peso y cuánto tiempo? De acuerdo a los parámetros de restricción de calorías y de gasto calórico en ejercicio. ¿Cuántos días a la semana entreno y demás? Entonces, yo puedo a partir de ahí ya hacer un poco más de análisis para no irme directamente a, bueno, es que usted va a comer 1400 calorías, pero yo no tuve en cuenta otras variables, cuánto me va a demorar, cuánto peso va a perder, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo hago metodológicamente para poder llegar a tener una visión más amplia del mismo caso. ¿Listo? Preguntas.
Profe, yo tengo una con respecto al porcentaje de grasa. ¿Eso Sí. es con base a alguna fórmula o algo? Esta de acá, Sí. esta no, esta es basada de manera genérica, no tiene una fórmula específica. Hay tablas para fórmulas. Lo que pasa es que hoy en día esas fórmulas ya casi se están dejando de utilizar, ¿cierto? Eso que le enseñaban a uno que las fórmulas para sedentarios, para deportistas, ya casi no se están usando, se está yendo directamente al porcentaje. ¿Listo? Y incluso se está llegando a algo más rápido, y es la sumatoria de pliegues cuando se está usando antropometría. Entonces dicen, tiene una sumatoria de 80 milímetros de grasa. Y ya hay unas tablas específicas para eso. ¿Listo? Entonces, específicamente estas tablas no están basadas en una fórmula específica, sino en unas condiciones que han encontrado en valoraciones de impedancia que dan una relación aproximada de cuánto sería estar bien, bajo, alto o muy alto. ¿Listo? Entonces, esta no se basa en fórmula. Ok. Profe, ¿y usted me puede dar el nombre de alguna de esas tablas que utilizan solo los pliegues? Sí, pero no me acuerdo. Déjame, yo la busco porque casi no la uso, pero sí Vale, sé que las hay. vale, profe, gracias. ¿Listo? Ahorita, más tardecito o mañana las busco y las pongo ahí en el grupo Vale, para que las gracias. tengan ahí de referencia. ¿Alguien más? ¿No? No, señor. ¿Vamos claros ahí? Parece ser, sí, señor. Parece ser. Sí, porque yo veo a Lady Londoño como cabeceando mucho, entonces me tiene en duda, profe. Pero mira, pues no soy tan brutica tampoco. Es molestando, Lady, es molestando. Es para romper el hielo. Entonces, ya con porque, mejor dicho, yo quiero es que lo tomen porque vamos a hacer un caso. Yo les voy a dar unos datos y ustedes lo van a intentar. ¿Listo? No lo van a intentar ya, pero les voy a dar unos datos para que ustedes empiecen a resolverlo y lo miramos la otra semana. ¿Listo? Porque quiero que lo practiquen, porque esto es echando número. Si esto no se practica, esto no se entiende. Aquí les estoy dando el panorama. Esto hay que llevarlo al papel, hay que analizar, ay, pucha, aquí cómo es que era, esto de dónde salió, esto por qué sí, esto por qué no. Entonces, yo les voy a dar unos datos como para que tengan esa posibilidad de ensayar. ¿Ok? Ahora, esto ya es, digamos que hasta ahí llegamos hasta qué es lo que yo debería hacer. A partir de aquí, ya es una parte de cómo yo voy a hacerle comer a ella, a esta persona, esta cantidad de calorías. Listo, porque listo, bien. Se tiene que comer 1600 calorías. Perfecto. Bueno, ¿y cómo? Hasta ahí es fácil. 1600 calorías. Pero bueno, yo me las puedo comer en empanadas, en gaseosa, en arroz, en carne, en huevo. ¿En qué me las voy a comer? O sea, ¿cómo me voy a comer la cantidad de calorías? ¿Listo? Que ahí es donde viene ya la elaboración de las dietas, con base en esa cantidad de calorías. ¿Listo? Entonces, hasta aquí digamos que es la base que me identifica hasta dónde quiero llegar. Pero ya a partir de acá ya me está diciendo cómo lo voy a lograr. ¿Ok? Entonces, para eso, y esto lo vamos a ver en la siguiente clase, aplicamos algo que se llaman evaluaciones o encuestas alimentarias. ¿Listo? Que hay diferentes formas de conseguirlo y es identificando cómo usted come y cómo se hace. Hay diferentes metodologías. Entonces yo les puedo preguntar a ustedes, entonces le puedo preguntar a Luis, que lo estoy viendo acá de una vez, a Luis Galeano ahí que lo veo en la cámara. ¿Usted se acuerda ayer qué comió todo el día?
Profe, pues el desayuno siempre ha sido arepita con huevo, Sí, pero mi mamá, pues debido a las cuestiones, me lo ha comenzado a hacer en agua, que es que lo ya, frita en agua. El almuercito fue muy bacano, es sopita, arrocito, papita salada y, y la proteína. En la noche, sopa, sopa, sí, y ya. listo. Entonces, miren que a Luis, pues se acuerda más o menos qué comió. Entonces, eso se llama una encuesta de 24 horas, de recordación de 24 horas. Entonces, yo con esa persona me siento y le digo, bueno, ¿usted qué comió al desayuno? ¿A qué horas? Arepa. ¿De cuál? Con mantequilla, sin mantequilla, listo, sola. Ok, huevo, ¿cuántos? 2. Bueno, ¿cómo? Ah, cocinados, no. Fritos en mantequilla, no. Revueltos, listo. ¿Qué más? Ah, un pedazo de queso, más o menos de qué tamaño, listo. Entonces, eso lo haría una persona para poder identificar cómo comió el día anterior. Esa es una metodología, que eso lo vamos a ver. Pero hay otras metodologías que se llaman prospectivas. Y es que yo le digo a Luis, bueno, a partir de mañana, usted en una hojita que le voy a pasar, usted me va a escribir todo lo que usted se coma en el día. La hora, más o menos cuánto se come, pues aunque eso pues es muy relativo porque no vamos a estar con una pesa, pero más o menos para poder uno calcular aproximadamente qué está comiendo. Y a partir de ahí, una persona puede hacer un análisis, ¿cierto? Puede hacer un análisis de cómo está consumiendo esa persona sus alimentos. En este caso en particular, de acuerdo con esa investigación que se le hizo a esta persona, se llegó a este análisis, que más o menos en su dieta diaria consume el 65% de calorías en carbohidratos. El 25% los consume en grasas y el 10% los consume en proteínas. ¿Ok? Pregunta, ¿recuerdan cuál es el rango que dice se debe consumir en porcentajes de carbohidratos? ¿En cuánto está? ¿De cuánto a cuánto? Eso lo vimos ayer. Pues los mencioné. De 45 a 60% Exactamente. ¿Qué de indicaría eso? carbohidratos. De acuerdo con este parámetro. ¿Qué pasa acá entonces? Acá. Está consumiendo mucho Está más muy alto de lo recomendado. el En valor, está muy alto carbohidratos, el valor. ¿cierto? Y proteínas, ¿se acuerdan cuánto es el rango? Del 10 al 35%. Exacto. O sea que está en el límite inferior. El límite inferior. Entonces, yo podría hacer aquí ya un cambio. Aquí le puedo restar este porcentaje para que se lo sume en proteínas. Y así ganar más masa muscular. ¿Listo? De acuerdo con este análisis, ella está consumiendo en promedio diario 2.153 kilocalorías. ¿Listo? ¿Y cuánto debe, de acuerdo al análisis que hicimos, debe consumir? Entre 1.338 para los días sin entrenamiento y 1.591 para los días con entrenamiento. En ambos casos se voló. ¿Listo? De ahí entendemos por qué el sobrepeso. O sea, está consumiendo más de lo que necesita. ¿Listo? Ahí está clarito. Y esto es una encuesta real, ojo. O sea, en este caso, los nombres son ficticios, pero los datos son reales. Entonces, esta persona ya se identifica de una, o sea, está claro que tiene un sobrepeso. Es lógico saber que está comiendo mucho. ¿Listo? Pero ¿cuánto está comiendo de más? ¿Y cómo está distribuida esa comida? Entonces, ya aquí nos podemos acercar un poco más a eso. Aunque esto no es exacto, recuerden que esto no es exacto porque tendría uno que estar todo el día con una gramera midiendo y midiendo y midiendo, eso se vuelve inmamable, listo, eso es mamón, pero sí darse un parámetro cercano para hacerlo, ¿listo? Entonces, ya con esta valoración me da una idea, ¿vale? Me da una idea. Y aquí me está indicando más o menos cuántos gramos
de carbohidrato por kilo está consumiendo en esta dieta, de grasas y de proteínas. ¿Listo? Y acá me voy a este paso. ¿Cuánto es la recomendación de ingesta de carbohidratos para personas que entrenan? ¿Listo? Entonces, aquí está. Para actividades ligeras o de baja intensidad está en 3,5 gramos por kilogramo por día. Y esta persona está consumiendo 4,6. Está súper alto. Está consumiendo la cantidad de carbohidratos como si hiciera un programa de ejercicio de intensidad moderada 1 hora por día. Entonces ya uno empieza a decir, claro, es que con razón. O sea, es obvio, se ve, pero eso obvio que se ve, pues hay que llegar a la situación, a identificar los detalles de dónde están los posibles errores, ¿cierto? Entonces ya uno con eso empieza a identificar esas variables. ¿Listo? Sin restringir demasiado, pero sí identificar esos parámetros. Entonces yo ya digo, pues si esta persona está consumiendo tanto carbohidratos, pues es una de las cosas que hay que disminuir en la dieta, ¿vale? Aquí está, esto va a quedar acá y esto lo vamos a ver con detalle cuando estemos viendo carbohidratos, pero de una vez para que ustedes vean cómo se puede identificar el consumo de una persona de acuerdo a su nivel de ejercicio. ¿Listo? ¿Quiénes necesitan consumir más carbohidratos? Pues los que hagan más ejercicio. ¿Listo? Y esto solo lo hacen ¿quiénes? ¿Quiénes hacen 4 o 5 horas de entrenamiento al día? Claro, ¿cierto? Deportistas no más. Deportista. Entonces, eso... Profe, disculpe. Dime. Fíjate que yo por lo Y menos... eso depende del deportista, depende del deporte. Dime. Sí, señor. Mira que yo me deja como con una... mira que yo por lo menos cuando estábamos en entrenamientos, voy a exponer un caso de noviembre, pues del año pasado. Cuando eso, yo tenía un grupo en la mañana, un grupo en la tarde, y tenía pues personalizado en el transcurso de todo el día, y yo entrenaba a veces hasta las 10 de la noche. Yo entrenaba 2 horas con el grupo ya de élite, y me movía todo el día, entonces, y lo que hacía, pues, era agua, y entrenando bastante. Pero lo único que conseguí fue como tonificarme. Más no, mi peso nunca lo logré bajar de 95 kilos. Y yo salía a trotar con los muchachos y me despertaba a las 5 de la mañana. Pero eso fue lo que me causó como curiosidad, porque entrenando todo el día no podía como bajar a los 80 kilos que yo quería. No sé si será la alimentación que estaba manteniéndose muy alta, no sé, el tipo de alimentación que hayas tenido, si hay algún problema hormonal, no sé, porque pues, lo natural, en condiciones naturales, saludables, si uno come bien y hace mucho gasto calórico, tiene que bajar, hay que bajar. Entonces hay que buscar la causa por ahí, por dónde está el tipo de alimentación, la cantidad de alimentos que están consumiendo o el tipo de entrenamiento, porque a veces no es tanto las horas que se entrenen, sino los niveles de intensidad que se manejen, bueno, toda esa situación que no vaya a ser contraproducente. Ejemplo, los entrenamientos mayores a 1 hora implican un desgaste adicional y una producción de una hormona que se llama cortisol. Y el cortisol es una hormona que, producida en altos niveles constantemente, genera obesidad. Entonces, a veces el exceso de ejercicio nos genera un nivel de estrés alto que en lugar de ser benéfico se vuelve contraproducente.
Entonces, por eso hay personas que les cuesta por ese lado. Es porque generan demasiado estrés fisiológico que elevan esta hormona y si se mantiene elevada el cortisol, genera con el tiempo alteración en otras hormonas que benefician el control del peso, como la leptina, como la hormona de crecimiento. Entonces, habría que mirarlo por ahí. Listo. Así de entrada, pues, sin conocer mucho detalle, podríamos mirarlo por ahí. Ah, listo, profe, gracias. Vale. Listo, entonces miren ese análisis que uno empieza a realizar. Entonces, aquí está muy alto, muy alto. En grasas, vamos a ver cuál es la recomendación en grasas. Listo. La recomendación en grasas aproximadamente, aunque aquí no lo muestra específicamente, habla de 1 gramo por kilogramo de peso. Listo. Pero yo me puedo bajar, o sea, puede ser 0,8. Si son grasas de este tipo de acá. Listo, que esto lo vamos a ver ya en detalle cuando estemos hablando de las grasas. Más o menos esta es la recomendación. 0,8 a 1 gramo por kilogramo de peso. Y ella en este momento está en 0,8, digamos que por ahí vamos bien. Ahora, habría que identificar esa cantidad de grasas cómo está distribuida, si son muchas saturadas o son más poliinsaturadas. ¿Listo? Que en este caso encontramos una paridad, está casi a la mitad de saturadas y poliinsaturadas y debe ser mayoritariamente poliinsaturadas. Entonces ahí también hay que hacer unos ajustes, ¿vale? Y en proteínas dice 0,7 gramos. La recomendación en salud habla para salud, ojo, no para deporte, sino para salud, habla de 0,8. Como mínimo, todo ser humano debe comer mínimo esto de proteínas día. Perdón, esto de acá no lo tengan en cuenta, es esto. Listo, 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal. Mínimo, 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 mínimo. Listo. Ya en deportes, estas son las recomendaciones. Deportes de resistencia, para deportes de resistencia y velocidad, tipo deportes de conjunto y para deportes de fuerza. ¿Listo? Pero siempre que yo quiero hacer un cambio en composición corporal, tengo que elevar el consumo de proteína. Siquiera a 1 gramo. ¿Listo? O sea que si peso 60, serían 60 gramos de proteína. Si peso 50, pues 50 gramos de proteína. ¿Listo? Aproximadamente. ¿Vale? Entonces, de acuerdo con esto, yo ya empiezo a hacer otro análisis. En este análisis que encontramos en este caso también se observó esto. El 30%, ¿listo?, de estos carbohidratos que ella consume corresponden a azúcares simples y productos procesados, o sea, 102 gramos. ¿Y cuántos gramos se recomiendan de azúcar por día? ¿Recuerdan que hablamos ayer de ese valor? ¿Alguien recuerda? ¿Cuántos gramos de azúcar se recomiendan hoy en día? ¿Cuánto? 40 había hablado, profe. Más o menos, exacto. 30, 40. ¿Listo? 30 por día. Exacto, 30. Esa es la recomendación, pero digamos que podríamos llegar a 40, pero pues estar por 30 es mejor. Entonces, ¿cuánto está pasado de ella? Pucha, está pasado casi 3 veces. Entonces, ahí encontramos otra condición desfavorable para identificar por qué tiene tanta masa grasa y por qué tiene tanto peso adicional. El consumo de azúcares simples. Solamente haciendo un cambio ahí ya hay un cambio. Y no necesita ni siquiera aumentarle el consumo de proteínas, nada más. Identificar eso ya, fácil.
deje de consumir estas cosas o de consúmalas menos. Entonces, por ahí ya empieza a ser uno. ¿Listo? Entonces, por ahora, ¿listo? Esto lo vamos a hacer luego, pero por ahora, vamos a llegar hasta este punto 4. ¿Listo? Pero la idea es llegar en todo el curso a hacer lo siguiente, esto de acá. ¿Listo? Entonces, la tarea que les voy a poner para la otra semana. ¿Listo? Y esta va a ser con datos reales. Datos reales. ¿Listo? Entonces, voy a dejar aquí de compartir para buscar el documento. ¿Preguntas, inquietudes? Profe, yo tengo una duda. Cuéntemela. Según lo que y se hizo anteriormente, se dice que usted no puede superar las 1000 calorías por día. Y según las cuentas que da, ya consumió 2300 y algo. Y la meta que se tiene es de 1300. Entonces, ¿ahí cómo se haría ese procedimiento? Exacto. Entonces, a partir de ahí, yo ya empiezo a jugar. Hasta donde llegamos es la teoría. ¿Listo? Esa es la teoría. Cuando yo ya identifico esa valoración en cuanto al consumo de esa persona, entonces yo ya a partir de ahí puedo empezar a bajar. ¿Listo? Entonces yo tengo que tener dos parámetros. El teórico, que me da la valoración que yo le hago y hasta dónde puedo llegar con ella. Y después analizo la realidad. Analizar la realidad es identificar cómo comen. Y a partir de cómo comen, empezar a hacer esos cambios. Entonces yo tengo que ir ajustando esas dos variables. Pero es cierto, o sea, yo no puedo bajarme de 1 hasta 1000 calorías, que sería pues como la recomendación. Entonces eso ya empieza a ser una negociación entre esa persona, que obviamente le va a costar bajar tan rápido, y uno como profesional o el profesional que lo vaya a hacer para poder identificar ese valor. Entonces yo a partir de ahí empiezo ya, digamos que me voy ajustando. Entonces digo, listo, usted está consumiendo esta cantidad, vamos a irnos más atrás y vamos a consumir esta, ¿listo? Pero entonces tenemos que aumentar la cantidad de ejercicio, ejemplo, para irnos no tan al detalle, no irnos tan al extremo. Entonces esas dos variables las tengo que analizar, ¿listo? Pero está muy bien esa conclusión que haces y ese análisis, porque es cierto. Yo tengo que analizar la realidad a partir de lo que ella consume. Entonces, esa variable es la que me va a permitir realmente tener el parámetro ya real para terminar de ajustar la dieta. ¿Listo? Ah, bien, profe, porque es que la verdad cuando uno va donde un nutricionista, él quiere que uno baje automáticamente y la verdad eso como que en vez de motivarlo, le desmotiva a uno. Claro. Sí, y nadie va a cambiar de un día para otro. Eso es mentira. Yo por ahí, Sebastián Castrón tiene una pregunta. Sebas, si puedes abrir el audio, por favor. Dale. Sí, profe, buenas noches. Profe, Dime. una pregunta, ¿qué pasa cuando, aunque yo sé que para llegar a eso es demasiado complejo, pero qué pasa cuando hay un exceso de proteico? En el consumo. Sí, profe, cuando pues consumen mucho más, por ejemplo, yo he visto que esas personas que consumen hasta 4 gramos por kilogramo de peso, pero eso ya es obviamente de gente que entrena y demás, pero pues, ¿qué pasa cuando hay ese exceso? La proteína, si yo la uso, mejor dicho, si yo llego a consumir más de 2 gramos de proteína por día, por kilo de peso, es porque estoy haciendo un entrenamiento que me está estimulando el uso de esa proteína en conversión de nueva masa muscular y de nuevo tejido. Si no, si yo consumo solamente proteína y me lleno y no entreno, esa proteína empieza a ser negativa. Empieza a ser negativa en dos formas. Una, a nivel del riñón, la filtración de la descomposición de las proteínas normales. ¿Listo? Entonces, la creatinina es una de ellas. Entonces, se empieza a elevar y empieza a dañar el filtro glomerular, que es el del riñón. Y dos, muchos de esos desechos
tienen que ver con una sustancia derivada de ahí, que es el nitrógeno, que es el que resulta de la degradación de las proteínas, y el nitrógeno está asociado con la conversión de ácido úrico. Y el ácido úrico en altas concentraciones es negativo. ¿Listo? Empieza a generar un proceso inflamatorio en diversas zonas del cuerpo, las más afectadas, las articulaciones. Entonces, si yo voy a consumir bastante proteína, es porque estoy estimulando al cuerpo a la producción de más proteína muscular. Si no, ese exceso el cuerpo lo va a rechazar y va a ser negativo. ¿Listo? Entonces, por eso esos cambios en dietas, aumentando el consumo de proteína a partir de la dieta o de algún elemento complementario, tienen que ser controladas, para que no se vaya a exceder. Listo, profe, muchas gracias. Vale. Profe, Dime. pregunta, si esta persona de pronto sufre de diabetes o algún tipo de enfermedad, ¿varía algo en los resultados? ¿Cómo así? Sí, frente a la nutrición, alimentación y todo eso, si la persona sufre de diabetes o alguna enfermedad, pues que conlleve a eso. No, Sí, no sí, varía nada. sí, o sea, varía no tanto en el procedimiento porque se sigue utilizando el mismo procedimiento, pero sí cambia la distribución de nutrientes. Entonces, en ellos, por ejemplo, la parte de carbohidratos, pues tiene que ser menor y la gran mayoría o casi toda tendrá que ser a partir de carbohidratos complejos, nada de azúcares simples. Entonces, sí va a cambiar en cuanto al tipo de dieta. En cuanto al procedimiento que acabamos de ver, casi que se hace igual. Y al tiempo, ¿no? Por ejemplo, digamos que este ejemplo fue de 3 meses, digamos, varía más tiempo, 4 meses, 5 meses, no sé. Claro, depende del objetivo. Hay diabéticos que tienen el peso normal y tienen el porcentaje de grasa normal, pero hay diabéticos que además son obesos. Entonces, ahí pues obviamente hay que también, para favorecer digamos que el tratamiento de la diabetes, hay que combatir la obesidad primero. Ok, vale, gracias. Va a ser por ahí, disminuyendo el peso, a partir de ejercicio y a partir del control de la dieta. Ok. Profe, muchas gracias. La profe Yamile tiene una consultita. Dale. Profe, entonces uno con esos valores puede empezar a jugar. Por ejemplo, si yo tengo un deportista que no es muy juicioso con su dieta, puedo subirle la intensidad del entrenamiento y que sean más poquitas calorías las que le empiece a disminuir, para irlo Exacto. acostumbrando. Por ejemplo, empecemos esta semana con 100 calorías. Vamos a hacer el primer mes con solo 100 calorías. Por El día. otro mes lo disminuimos a 100, sí. Exacto. Y aumentaría entonces la sesión de entrenamiento. El O no tiempo tanto y la la sesión, intensidad. pero sí, por ejemplo, la cantidad de calorías que puede perder durante la sesión. Así no le aumenta las sesiones. Exacto. Tú la cogiste. No, Así es. y la otra pregunta era lo de los diabéticos. Pensaba en eso porque pues toda mi familia es diabética. Entonces pensaba en ellos, en cuidarle su dieta y su salud, pero entonces ya me lo respondió. Muchas gracias. Vale. Eso aplica con todas las patologías. Por ejemplo, los que tienen dislipidemias o alteraciones de los lípidos, también es igual. O sea, en ellos se controlaría tanto el nivel de azúcar simple como el nivel de grasas saturadas. Entonces, en esas personas, uno lo que hace es calcularle cuántas calorías podría comer, pero además de eso, el tipo de alimentos que van a consumir para aportar azúcares y grasas también tiene que cambiar. Claro, o sea que, por ejemplo, lo que yo planteaba ayer, a la persona que tiene mucha ansiedad, entonces empezarle a trabajar, por ejemplo, en los azúcares, luego en las grasas y así irle disminuyendo. Exacto. Es como, yo hago un juego con yo en el SENA, aparte de la tecnología en actividad física y en el entrenamiento deportivo, yo doy clase en otros programas en una competencia que se llama generar hábitos saludables. Y yo les pongo a ellos un trabajo y es un reto saludable.
y yo les digo, y me pasó en un caso, lo hice con una niña y ella me dijo, profe, es que yo me consumo aproximadamente 2 litros de gaseosa al día. Pues primero me sorprendió, porque era delgadita, es una niña delgadita, incluso hacía porrismo, o hace porrismo, delgadita. O sea, no pareciera que tuviera eso. Al hacer la medición por impedancia, tenía un porcentaje de grasa alto, ¿listo? Pero el peso corporal era bajito, ¿cierto? Era bajito, pero la grasa era alta. Entonces, yo le dije, si quiere, haga el reto por ahí. Entonces, no se consuma 2 litros, bájele medio litro pues al día. Y dijo, no, profe, la voy a bajar a 1 litro a diario. Listo, dale, eso es un cambio. Listo. Entonces, los cambios son de ese tipo. Cuando se buscan hábitos saludables y en cualquier cosa en la vida, no se logra de la noche a la mañana. Entonces, tiene que hacerse de a poquito. Cuando yo ya logro ese cambio, listo, puedo disminuir otro poquito. Entonces, así hay que empezar. Y más en el tema de la alimentación, que es tan, pues, es que la comida es tan rica que a uno que le digan no más, ¿cierto? Pues es frustrante. Entonces, más bien uno dice, no, no te comas el buñuelo diario. Vamos a comer, si quieres, medio diario, pues. Listo. O uno día de por medio. Entonces, ya empieza uno a jugar y listo, va. Entonces, uno va jugando con esa parte. Y a ¿Listo? tocarlo como por poquitos desde hartos ángulos. Exacto. Exacto. Es preferible eso con pequeños cambios que a veces son imperceptibles, pero que van haciendo en conjunto un gran cambio. Entonces, eso es más, ¿cómo se dice? Más motivante, genera mayor adherencia a lo que yo esté buscando. Entonces, claro, eso va a cambiar en las personas. Y va a ser más suave para que la persona se vaya adaptando, porque uno le dice, no que coma eso y más rápido se lo come. Exacto, exactamente. Eso Gracias. es así. Listo. Entonces, les voy a dar los datos como para que ustedes empiecen a trabajar, ¿vale? Entonces, en el caso que les voy a proponer es el siguiente, ¿listo? O sea, soy yo, el caso es mío, ¿listo? Soy yo en el caso en el que van a trabajar, ¿vale? Entonces, hombre, 40 años, mi porcentaje de grasa corporal de masa grasa, perdón, es 26,8. ¿Listo? La normalidad para mi edad y para el sexo debe estar entre 11 y 21,9. De acuerdo a la tabla. ¿Listo? ¿Cuál tabla estoy usando? La de bioimpedancia, que fue la otra que les mostré ahora. ¿Listo? Entonces, hombre, 40 años, masa grasa, 26,8%. ¿Cuál es el rango de normalidad para mí? De 11 a 21,9%. ¿Listo? O sea que con ese valor ustedes ya pueden calcular la masa libre de grasa. ¿Listo? ¿Cuánto peso? Entonces, yo peso 78 kilos. ¿Cuánto mido? 1,74,5. ¿Listo? Entreno 4 días a la semana. Profe, ¿cuántos días entrena? 4 días.
Profe, disculpe una pregunta. Dime. Uno como a la otra señora, al primer caso habían indicado de que en cada sesión se gastaban como 400, 300 350. kilocalorías, ¿cierto? Sí. Eso, 350. ¿Cómo se sabe? ¿Qué preguntas debemos hacer? Sí, ¿cuánto se puede consumir en un entrenamiento? Esto es muy relativo porque depende de la duración y la intensidad, ¿cierto? Pues en este caso era fácil porque ella tiene un Garmin. Entonces, más o menos le contabiliza el gasto, ¿cierto? Entonces, en promedio, por eso se habla de promedio, porque no es exacto en cada sesión, entonces se pudo calcular. Cuando no existe reloj, hay tablas que se las tengo que mostrar para identificar más o menos el gasto que tiene esa persona por sesión. Esas no las tengo acá, pero existen unas tablas de referencia que me dicen eso. Más o menos cuánto es el gasto de acuerdo a la cantidad de esfuerzo. Eso se llaman cálculos por METs. Son unidades de medida metabólica. Entonces, hay unas tablas de referencia que me ayudan a eso. ¿Listo? Que se las voy a enseñar luego. Pero no la tengo acá. Profe, otra pregunta, estoy muy preguntona hoy. Dale. Pero espera, a quien me hizo la pregunta, sí, claro. ¿Señor? Sí, ok, listo. Listo, Luis. Sí, Bueno, gracias. Profe, ya hablando sobre el tema de un deportista, ¿varía la alimentación? ¿Depende de la fase? O sea, ya hablando en planificación también, del claro. entrenamiento. Sí, sí, claro. Ok. ¿Por qué? Generalmente, al principio de los periodos de entrenamiento, cuando se están iniciando, el trabajo es mayor en volumen. ¿Listo? Sí. Eso hace que el consumo de energía sea mayor. ¿Vale? Entonces, eso va a ir variando durante el tiempo. Puede ser que no sea tan dramático el cambio, pero hay cambios. Entonces, esos cambios sí son, hay que tenerlos presentes en esos deportistas para poder mantener, sobre todo, en el caso de los deportes de peso, donde se compiten por categorías, el peso es indispensable. Entonces, ahí hay que tener pues mayor control. Y en el caso de otros deportes, pues aunque no es limitante el peso, sabemos que el peso es un determinante del rendimiento para poderse mover rápido, para poder ser más veloz, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay que tenerlo presente. Incluso por ejemplo, los deportes de resistencia, los de correr, de atletismo y eso, cuando se está acercando a la competencia, se hacen unos cambios en dieta donde se incrementa el porcentaje de carbohidratos y se disminuye el porcentaje, por ejemplo, de grasas y proteínas, para poder generar una reserva adicional de glucógeno para las competencias. Entonces, hay variedades, ¿cierto? Esos son sistemas de periodización alimentaria de acuerdo a la competencia. Ok, profe, gracias. Vale. Entonces, íbamos en mi estatura y entonces íbamos en 4 sesiones semanal. En promedio, por sesión, porque no es lo mismo en cada sesión porque no entreno igual, en promedio son más o menos 500 kilocalorías por sesión. ¿Listo? O sea, les voy a dar estos datos como para que lo tengan ahí más o menos aproximadamente. ¿Listo? Los martes y los jueves, más o menos el gasto es de 400 calorías por sesión.
Los sábados más o menos 200. Y los domingos aproximadamente 1000. Listo, por eso doy esos valores así, aunque no son exactos, de acuerdo pues a los valores que yo tengo acá, pero pues para no darle esos valores tan particulares, pero eso es un promedio aproximado, ¿listo? Y trabajo todos los días, más o menos permanezco sentado, trabajando alrededor de, sí, más o menos 6, 8 horas diarias, trabajando, sentado. O sea que tengo también una actividad muy sedentaria, a pesar de que camino y salgo, pero mi actividad laboral demanda estar sentado. ¿Listo? Entonces, a partir de esos datos, arriésguense a hacer todo el proceso. ¿Listo? Ahora, apenas terminemos la clase por WhatsApp, les voy a enviar la presentación para que la tengan ahí. Ahí están los pasos, están los ejemplos para que ustedes puedan coger cada paso y empezar a detallar. ¿Listo? Si hay preguntas, si hay inquietudes, en las mañanas o en la tarde, no en la noche, me pueden preguntar por WhatsApp si tienen la duda. Hay una persona que quiere hacerle una consultica. Dime. Lady Maidu. Dale. Gracias, profe. Dale, Maidu. No, señor, desertó. No, profe, no deserté. Ah, No deserté, lo que pasa es que fue la luz en mi estrato, hágale. se fue la manito, se me fue la manito. Cuéntame. no, John, levantó la mano sin querer. Ah, ya, ok, listo. Vale, entonces no sé si hay dudas, si hay inquietudes. Si no, entonces terminamos ahí. Entonces, con esos datos, arriésguense a hacerlo, arriésguense a hacerlo. ¿Listo? Profe, disculpe, una pregunta. ¿El porcentaje de masa libre de grasa no lo tenemos? Lo pueden sacar. O sea, no necesitan, no se los tengo que decir, ustedes lo pueden sacar con esos datos. Gracias, profe. ¿Por qué? Porque si yo les di el valor, creo que fue 26, ¿qué? Profe, Dime. usted nos dio masa grasa 26,8%. O sea que la masa libre de grasa sería 73,2. Exacto. Exactamente. Así es. Teniendo solo el valor de la grasa, ya saben el valor libre de grasa. Es el resto. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces espero, háganlo juicioso, si quieren escríbanlo, háganlo en Excel, bueno, como quieran. Yo les voy a regalar un Excel luego para que simplemente sea meter los datos, ¿listo? Pero primero quiero que lo hagan así, ¿listo? Para que entiendan el procedimiento. Ya después, facilito eso en Excel, eso le mete los datos y ya sale, pero es para que usted primero lo entienda el proceso. ¿Listo? Entonces. Que sí, señor, le manda a decir todos. Que muchas gracias. Vale, listo. Ya nos vemos el sábado. Queriendo Dios, 2 de la tarde. Así sea. Dios lo bendiga, John. Muchas gracias por el espacio. Excelente Listo, clase la de hoy. Gracias a todos, feliz noche, Muchas bendiciones. gracias, profe. Vale, con mucho gusto, estén muy bien, descansen. Nos veremos el sábado. Gracias, profe, igualmente. Los que me faltan por asistencia, por favor. Feliz noche, muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Yamile, por las preguntas. Chao, profe. Chao. Hasta mañana, muchas gracias, feliz noche. Hasta mañana, feliz noche.
Gracias también, Carlos, por la participación. Estas preguntas son muy importantes para que capten en la pregunta. A veces uno tiene la inquietud y no pregunta. Es sin penas.